Muy bien, damos inicio entonces al curso de antropología y aperturamos la guía de estudio número 1. La guía de estudio número 1 va a hablar sobre un contexto de qué es la antropología, cuál es el campo de acción y las definiciones, la parte etimológica del término de antropología. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las características relevantes de la antropología como una ciencia social. Esta es una ciencia social. ¿Por qué? Porque su enfoque es estudiar a la humanidad, al hombre en específico, y conocer algunos aspectos en cuanto al rasgo físico, pero también en cuanto a su expresión cultural. La antropología no trabaja por sí sola, se apoya de disciplinas auxiliares, de otras ciencias sociales, ¿verdad? Para poder hacer un estudio más profundo. Alguien va a preguntar en algún momento, ¿por qué ver antropología si estamos estudiando turismo, ¿verdad? O sea, ¿qué relación tiene? La antropología es la ciencia del hombre. A través de los estudios antropológicos se ha logrado hacer el descubrimiento de algunos elementos culturales, como algunas vasijas, trajes, algunos instrumentos autóctonos que han sido llevados a museos y que hoy están expuestos en algunos de los museos a nivel nacional. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estudiamos el curso de antropología, para poder determinar qué hay en Guatemala a través de los estudios antropológicos. Por una parte, lo que es el estudio de la antropología física. La antropología cultural nos permite conocer rasgos del hombre del pasado, compararlos con el presente y poder entender entonces por qué nuestra cultura es muy variada. Entonces, el curso de antropología con el curso de cultura guatemalteca va a tener mucho en común. Estos dos como que van a ir un tanto entrelazados, pero necesitamos comprender primero qué es la antropología. Para que usted pueda comprender de mejor manera, quiero que preste atención a la siguiente presentación y algunos puntos importantes, palabras claves o términos, tomen nota porque recuerde que esto es parte del contenido a evaluar. Empezamos entonces. Cierra la puerta. Estas preguntas son muy comunes o frecuentes, por lo tanto, para empezar, es necesario saber de dónde proviene la palabra y qué significa. El término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, que significa hombre o humano, y logos, conocimiento. Marvin Harris menciona que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. A diferencia de otras ciencias que estudian aspectos particulares como la mente humana y la psicología, las diversas lenguas habladas y la lingüística, esta ciencia analiza el hombre en el contexto cultural y social del que forma parte, y así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como la especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. De acuerdo a la clasificación propuesta por Harris, podemos reconocer 4 grandes áreas dependiendo del principal tema del estudio de los investigadores. La antropología física es la que estudia las características físicas de los humanos a través de los restos fósiles encontrados y de los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. La arqueología se dedica al estudio de los restos materiales de las culturas del pasado, mediante la reconstrucción de las vidas desaparecidas. Busca conocer el entorno ecológico y las causas que propiciaron su desaparición. La lingüística antropológica es la que estudia la diversidad de lenguas habladas por los grupos humanos existentes. Intenta reconstruir la historia de su origen, así como el papel de la relación entre la lengua y el desarrollo de otros grupos que la hablan. Y por último está la antropología cultural, que también es conocida como la antropología social. Se refiere al análisis y la descripción de las culturas tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Sin embargo, es difícil pensar en cuál fue el origen exacto de la antropología, ya que desde tiempos antiguos se han cuestionado acerca de las distintas tradiciones o costumbres de las otras culturas. Aunque existieron relatos de viajeros en donde describían desde lugares, comidas, formas de hablar hasta costumbres, vestimentas, religiones y organización de distintos grupos sociales, aun cuando no existía la antropología como ciencia. A pesar de que Aristóteles creó el adjetivo antropólogos, no puede afirmarse que él fuera el fundador de la antropología, ya que para él este término solamente tenía el sentido de un hablar en general sobre el hombre.
Sin embargo, está ampliamente difundida la idea de que estos tuvieron un lugar en el periodo de la Ilustración, época durante la cual las ciencias exactas alcanzan su punto más alto de desarrollo y se extrapola la metodología de ellas, aplicándolas por primera vez al estudio de los fenómenos sociales. Según la taxonomía propuesta por Manuel Marsal, podemos reconocer tres etapas en el desarrollo de la antropología. Existen tres etapas durante la antropología. Tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, periodo de auge de la empresa colonialista española en México y Perú. La conocemos a través de las crónicas y relatos de representantes de las órdenes religiosas. Inicia en el último tercio del siglo XIX. Esta etapa es considerada como el surgimiento de la antropología como ciencia formal y marca el punto de partida difundiendo y reconociendo por la mayoría de los estudiosos de la teoría antropológica. Ubicada en el último tercio del siglo XX, el énfasis aquí está en el funcionamiento de las culturas. En fin, hablando de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo, también podemos recordar que cuando Europa salía de la Revolución Industrial, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, y desde entonces las grandes ciudades europeas se consolidaron en esa época debido a migraciones del campo a la ciudad, y las ciencias sociales tomaron esa noción de progreso como parámetro para la clasificación de las culturas. También podemos reconocer a uno de los autores más representativos de esta corriente, y ese fue el británico Edward Tylor, el autor del primer libro de texto de antropología general. Él explicó la evolución de las sociedades humanas por medio de su paso por diferentes etapas, hasta alcanzar una etapa desarrollada o superior. Otra de las aportaciones fue el concepto de supervivencia de la cultura. Fue Tylor quien sentó las bases del estudio de la antropología, al proponer el primer concepto de la cultura, definiéndolo como un todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por su parte, la propuesta del estadounidense Lewis Morgan es una de las más influyentes del postulado evolucionista. En su obra La sociedad primitiva, partiendo de la observación extensiva de un grupo de iroqueses cercanos a su casa en Nueva York, propone una clasificación de evolución de la humanidad a partir de tres etapas: salvajismo, barbarie y civilización. El salvajismo se dividía en dos partes: el salvajismo inferior y el salvajismo superior. El salvajismo inferior es caracterizado por la subsistencia mediante la recolección de alimentos silvestres, la promiscuidad, la nada nómada como única base de este tipo de sociedades y la propiedad común de los recursos. Por otra parte, el salvajismo superior ya contaban con utensilios para la caza, como arcos y flechas, y se prohibía el matrimonio entre hermanos y las relaciones familiares se reconocían exclusivamente a través de las mujeres. El barbarie es reconocible por la invención de la agricultura y la cerámica. La prohibición del incesto se hizo extensiva a toda la descendencia femenina, y el clan y la aldea construyeron las unidades básicas de organización. La etapa superior a la barbarie fue cuando se desarrollaba la metalurgia. Las relaciones familiares se trazaban por la línea paterna. Los hombres se casaban con varias mujeres, lo que se conoce como poliginia, y aparece la propiedad privada. Y por último se encuentra la civilización. Fue cuando se desarrollaba la escritura, el gobierno civil y la pareja monógama como base de la familia. Y para concluir este video, daré mi conclusión basándome en dos preguntas. ¿Cuál es la utilidad de un antropólogo para nuestra sociedad en la época actual? Bueno, pues yo pienso que antes los estudios antropológicos se basaban más que nada para estudiar los pueblos o las culturas no occidentales, pero pues actualmente su labor es para ayudarnos a entender nuestras culturas, nuestras costumbres, creencias y pues más que nada para evitar algunos errores del pasado en algún futuro. Y claro que debemos entender lo siguiente, que nuestra cultura es un aspecto clave de la capacidad de la adaptación y el éxito de nuestra especie. Por lo tanto, entre más conocimientos tengamos y más en este siglo XXI, que es entre el ciberespacio, el internet, todo eso, se han ido modificando nuestras tradiciones, costumbres y creencias. Por lo tanto, cualquier antropólogo tiene que estar consciente sobre la tecnología, cómo ha ido modificando y cambiando nuestra cultura. Y por último, ¿para qué podemos utilizar sus servicios? Bueno, sabemos que la antropología tiene la responsabilidad de estudiar a la sociedad y a la cultura, describiendo y explicando los grandes impactos que han surgido en la sociedad del conocimiento, y que no solamente se enfoca en los estudios arqueológicos,
físicos, biológicos y lingüísticos, porque en esta nueva era aportan grandes conocimientos para entender más a nuestra sociedad, que cambia dramáticamente por las nuevas formas las formas tecnológicas, y consiste en estudiar hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué estamos haciendo para entendernos mejor y para mejorar la situación y promover un mejor futuro. También ayuda al desarrollo económico y turístico de las regiones, y además hace museos y restaura las zonas arqueológicas para contribuir a la difusión de la cultura. Y trata de encontrarle sentido a todas estas formas de montanizar las diferentes vivencias de la cultura. No tiene nada que ver con la piedad ni las cosas exóticas o curiosas, sino más bien con las de la felicidad. Recordemos que la sociedad del conocimiento ha venido acompañada de grandes cambios educativos, culturales, políticos, económicos, socioecológicos y psicológicos. Así que esto hace un campo más abierto para los diferentes estudios, o sea que lo hace más interesante. Y aunque el conocimiento está más accesible, continuamos luchando contra la estratificación de las clases, pobrezas, desigualdades, esclavitud, sistemas cerrados y sobre todo por el devenir del imperialismo tecnológico. Para que se despierte. Muy bien, entonces ya vimos cuál es el enfoque de la antropología, cuál es el interés que tienen los antropólogos hoy en día de poder descubrir algunos aspectos de la cultura de las sociedades actuales y compararlas con el pasado. Algo muy importante es que vimos claramente que hay diferentes tipos de antropología. Hay una antropología física, una antropología etnográfica, una antropología lingüística, una antropología cultural, y cada una de ellas va a tener un enfoque específico. Por el caso de la antropología física, nosotros no nos vamos a meter tanto en esto, ya que esta clase de antropología estudia al ser humano desde sus orígenes y lo que es la evolución del hombre en cuanto a nace, a las leyes de la vida, nace, crece, se reproduce y muere, pero también a su estructura física, órganos internos, órganos externos, órganos reproductivos, aparatos reproductivos, el sistema, el ciclo de vida, el ciclo reproductivo de una mujer, de un hombre, las funciones de las partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, entra mucho a lo que es la biología y anatomía. Por ende, no entramos tanto a estos temas, sino que nos vamos más a un sentido de antropología cultural, etnoantropología y antropología lingüística. Entonces, vamos a ver cómo es que surge la antropología como ciencia. Y aquí tenemos algunos puntos importantes de la antropología. Primero, el ser humano desde un inicio tiene ciertos intereses. El ser humano por naturaleza es curioso. Observe usted a un niño o a un bebé, llévelo a un lugar, a un ambiente, espacio, y se va a dar cuenta que él quiere descubrir, quiere indagar, quiere conocer, porque es parte de la curiosidad que tenemos como seres humanos. Al final de lograr su descubrimiento, no se queda tranquilo, sino que quiere ir más a fondo. Esa es una característica del ser humano. Pero también el ser humano quiere saber de dónde vino todo y a quién le atribuye la invención o la creación de ciertos elementos que hoy nos rodean. Quiere argumentar que todo lo que está existente también puede ser atribuido al mismo hombre. En algunos casos niega la existencia de Dios como tal. Recordemos que la antropología también va a estudiar parte de lo que son las etnias o culturas. Vamos a poder comprender las formas de pensamiento e ideologías culturales, y por otro lado vamos a entender que el ser humano, dependiendo su credo o su religión, así va a aceptar o rechazar algunos elementos antropológicos. Por ejemplo, sabemos que hay diferentes credos o denominaciones hoy en día: cristianos católicos, cristianos evangélicos, testigos de Jehová, judio-cristianos, sabáticos, pero incluso hay personas ateas. Yo creo que dentro del salón hoy no tenemos a ningún ateo, ¿verdad? Entonces, los que se consideren o digan ser ateos, en algún momento va a haber un dilema, porque el ateo reprueba todo lo que venga desde un punto de vista teológico. Y ahorita vamos a aprender algo muy importante. La antropología, al momento de empezar a surgir, hace uso de lo que en la actualidad tenían disponible. Y desde aquí vamos a ver lo siguiente, y dice: desde la más remota antigüedad ha permanecido latente el interés por conocer el origen o aparición del hombre sobre la tierra y su posterior evolución.
Hay un personaje que lo vimos ahorita en el video presentado, que es Darwin. Charles Darwin mantiene la teoría de la evolución en donde dice que nosotros venimos del mono. En lo personal, yo no comparto esta teoría científica porque yo no puedo aceptar ser evolución de un animal. Yo creo que soy un ser perfecto, hecho a imagen y semejanza, pero no de un animal. Entonces, mi posición, mi forma de ver, de entender, de analizar y de vista me hacen rechazar la postura de Darwin al respecto, pero algunas otras personas lo aceptan. Yo conozco a muchas personas que creen en la teoría de la evolución. Por otro lado, también tenemos que comprender que quiere descubrir de dónde vino el hombre y cómo este fue evolucionando, cómo fue cambiando. Claro que tuvo cambios el hombre, pero no en su estructura física, sino que tuvo cambios en su cultura, en su entorno, en su desarrollo. Por ejemplo, la teoría evolucionista, a raíz de esta, el mismo hombre ha querido clonar a la especie humana. Yo no sé si usted lo ha visto. Han intentado hacer la clonación ya de animales. No sé si escucharon ustedes o vieron las publicaciones de la oveja que clonaron. ¿Se dieron cuenta de esa noticia? Han intentado clonar monos, han intentado clonar especies animales para que luego puedan ellos tener la oportunidad de querer clonar al hombre. La tecnología ha avanzado tanto que ellos han llegado a crear robots inteligentes, más no. Y jamás van a poder tener la capacidad que tiene un ser humano. Nosotros en nuestra estructura somos seres complejos, somos seres que estamos formados por diferentes sistemas. De hecho, hay más de 17 sistemas que están funcionando en el cuerpo humano. El sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema reproductivo. Y así podemos ir enlistando todos los sistemas. Un robot no se puede comparar jamás a un humano. No podría llegar a tener las funciones que tenemos nosotros como seres humanos, mucho menos los órganos que tenemos nosotros como seres humanos. Sin embargo, la ciencia y el hombre mismo quiere quitarle el mérito a quien merece el hecho de la creación de la vida. Y vamos a caer al siguiente punto. Dice, para ello se tienen datos de los primeros estudios antropológicos atribuidos al historiador griego Heródoto. Aquí inicia el estudio de la antropología como ciencia. En el siglo V antes de Jesucristo pasaron varios centurias en las que poca importancia se le dio a este tema, conformándose en aceptar las posiciones teológicas y mitológicas. La teología es una rama que se basa en la estructura de la iglesia. No voy a decir que iglesia cristiana, evangélica, ni atea, ni atea, no, testigo de Jehová o mormones. Solo dice que la teología es la base de la iglesia, en donde nos da a conocer cómo surgió la iglesia, cómo surgieron las doctrinas, cómo surgió una estructura dentro de la iglesia como tal, cómo es que se habla del Cristo, del anticristo, de las diferentes etapas que ha sufrido la iglesia, cómo llegó a la Biblia, cómo llegó a reproducirse, cuál fue la primera Biblia creada, etcétera, etcétera. Pero esto lo vemos en diferentes denominaciones. La teología forma parte de las creencias, pero en el ámbito cristiano, independientemente de nuestra fe. Ahora bien, desde la antigüedad, el hombre, aunque no sabía de teología, en su interior sabía que había un ser superior. Yo me pongo a pensar en algunas ocasiones y digo, ¿será que los mayas supieron de Dios? ¿Será que ellos tuvieron ese conocimiento? Y a mí me llama la atención lo siguiente, ¿por qué ellos tenían al sol como Dios superior? Cuando ellos querían hacer algo, se dirigían a la posición del sol y no había otro Dios arriba del sol. Hoy me pongo a pensar yo, cuando nosotros decimos que Dios existe y pensamos en Dios, vemos para el cielo, haciendo referencia a que Él está en lo alto, como la Biblia nos lo hace saber. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿será que ellos en algún momento supieron de Dios? No sé, o sea, mi mente me lleva a esos pensamientos, pero esa es la teología, la parte de la creencia. Pero no solamente surgió la teología para los primeros estudios antropológicos, sino también estuvo la mitología. La mitología son mitos, hasta cierto punto son ideas o son historias o cosas que alguien dijo, pero que no se pueden argumentar si son o no son ciertas. Por ejemplo, ¿conocen algunos mitos de Guatemala ustedes? Mitos de Guatemala. A ver, ¿qué mitos hay en Guatemala?
Veamos aquí algunos mitos de nuestro bello país. Guatemala se caracteriza mucho por ser bastante mística. Utilizamos el término místico porque hay, aquí está, miren, el Cadejo dice, la Llorona, la Ciguanaba, el Sombrerón, la Tatuana, el Carruaje de la Muerte, el Hombre del Más Allá, el Señor de los Cerros. Imagínense, Guatemala se caracteriza por una serie de mitos que son historias que alguien en algún momento de la época inventó o que probablemente vivió, pero no sabemos a ciencia cierta si es o no es real lo que ellos plasman. Entonces acá vemos qué es un mito. Dice, el mito se entiende como el relato de una historia sagrada de acontecimientos ocurridos en el comienzo de los tiempos, en los cuales participaban seres divinos o héroes. Se refiere en leyendas de Guatemala, mitos, imaginario colectivo e identidad. Bueno, aquí es el nombre. Son relatos donde se cuentan diversas apariciones repentinas de lo sagrado en el mundo real. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí tenemos algunos, miren. Bueno, aquí nos habla de que es una leyenda, pero vayámonos a un mito. Este es, vamos a ver, el de el sombrerón. ¿Han escuchado el mito del sombrerón? Dice, se le conoce como tripitio, tripe, sombrerón o duende. La palabra sí viene del quiché y se traduce como perro, aunque podría provenir del náhuatl tzitzimitle, que significa demonio. El tzitzimitle es un hombrecito muy pequeño vestido de negro con un gran cinturón muy brillante. Tiene un sombrero negro pequeño también y unas botas con tacones que hacen ruidito. A este personaje le gusta subirse a los caballos y hacerles nudos en la cola y en las crines. Estos nudos, que son así de menuditos, cuesta un bigote deshacerlos. Al tzitzimite también le agrada perseguir y molestar a las mujeres de pelo largo y ojos grandes. Ay. Para que no tengo el cabello largo. Cuando le gusta alguna muchacha, no la deja ni a sol ni a sombra. Se le aparece en las noches cuando está dormida y después de haberle enredado el pelo, le baila y le canta con su guitarra. De acuerdo con la idea popular, el tzitzimite tiene la altura de un dedo de la mano y cabe escondido en la almohada. Es un espíritu juguetón y doméstico. Su sombrero es tan grande que tiene que arrastrarlo, recorriendo a la hora del crepúsculo ciudades y campos. Cuando encuentra a la mujer de sus amores, amarra sus mulas al primer poste que encuentra, descuelga su guitarra que lleva al hombro y empieza a cantar y bailar. ¿Creen en eso? ¿Qué tan ciertos son estos mitos? ¿Será que son realmente ciertos? Sí. A mi hermano Ajá. Recuerdo que yo estaba hablando con mi papá y pues, dándole el caballo que estaba trenzado. Son crines. Estaba trenzado. Ajá. Fíjense que hay personas que dicen eso. Hay personas que dicen eso, pero realmente es cierto. Digamos, al caballo lo vi, pero el señor estaba montando. El señor sí, dice usted. Fíjense que yo también conozco el caso de una niña que amaneció con el cabello trenzado, sí lo tenía largo y no se le podía desenredar. No se le podía desenredar, por más que intentaron, no se le pudo desenredar y entonces se lo tuvieron que cortar para que incluso por eso les digo, todo depende de la ideología, ¿verdad? En el caso de estas personas son bastante creyentes, entonces pues sí se aferraron a la idea de que probablemente las visitó el sombrerón. En lo personal, para mí ni sí ni no. Yo no puedo decirle, ay, sí es cierto, pero tampoco puedo decirle, no es cierto, porque no lo he vivido ni experimentado. Quizás sea eso. Entonces, tenemos que comprender que antes era o la teología o la mitología
lo que hacía entender a la antropología y a los estudios que había, pero no había nada concreto, no había nada formal respecto al estudio antropológico. ¿Cuándo surge la antropología? Ahorita vamos a ver el momento exacto donde se empieza a desarrollar esta como una ciencia social. Y dice... para ello se tienen datos de los primeros estudios antropológicos atribuidos al historiador griego, ya lo vimos. A partir de los viajes exploratorios de los siglos XV y XVI, empezó a cobrar interés el aspecto etnológico. La etnología es la ciencia que estudia las etnias. Antes, a la humanidad se le clasificó en razas humanas, blancos y negros. Si hoy tuvieran que clasificarnos, ¿cuál sería nuestra raza? Solo habían blancos y negros. Solo habían blancos y negros. ¿Para dónde nos iríamos? Entonces, ahora imagínense que yo viniera y le preguntara a la compañera, ¿cuál es su raza? Sonaría muy fuerte, ¿verdad? Exacto, porque el término raza lo utilizamos para referirnos a la especie animal, no a la especie humana. Entonces sería muy chocante, ¿verdad? Que yo le pregunte a una persona, ¿cuál es tu raza? O que le diga a una persona, vos negro. No, ¿verdad? Porque negro mis zapatos, negro el suéter de la compañera, ni mi cabello es negro, ni qué más hay negro aquí, a ver, ayúdenme, negro el color de mi termo, ¿verdad? Pero negro literal, yo no he visto ninguna persona de color negro, sí. Blanco, yo no he visto una persona, blanco el papel, blanco el color de mi camisa, blanco la servilleta, blanca la pantalla. Pero yo no he visto a nadie ni negro ni blanco, jamás en la historia de la humanidad. Estos eran términos bastante raciales, que lo que vinieron a lograr fue una división dentro de la sociedad y desarrollaron y desencadenaron el racismo y la discriminación racial. Un problema social hoy en día, porque lamentablemente hoy en día nosotros marginamos a las personas por el tono de piel, por el color de los ojos, por la forma del cabello, que si es gordo, que si es delgado, que si es alto, que si es bajo, que si es moreno, que si es blanco, que si tiene los ojos chinos, que si los tiene grandes, que si no tiene ojos, que si no tiene pestañas, que si no tiene cejas. Hacemos tanta discriminación por el rasgo físico cuando en realidad eso no es nada importante. Entonces, este problema no viene de ahora, viene de tiempos atrás. Dice que este personaje, miren quién fue, se considera el naturalista sueco Linneo como el precursor de la clasificación de las razas humanas. Fue Linneo el que hizo eso. Tal vez en la época no había más aportes o no podía nadie más como decir, no, pues yo considero que esto no está bien, ¿verdad? Y entonces ellos permitieron, ¿pero por qué? Porque lamentablemente en las épocas de conquista los españoles vinieron y tomaron dominio en este caso de América, en donde estaban establecidas culturas indígenas. En primer lugar, ni por el idioma se podían comunicar. En primer lugar, su forma de vida. La historia nos cuenta cómo fueron las culturas indígenas. Taparrabos, ni siquiera se cubrían todo el cuerpo. O sea, ni siquiera. ¿Saben ustedes que ya les conté, verdad, que en Guatemala todavía, hoy en día en Guatemala hay un departamento, una comunidad de un departamento donde las mujeres solo utilizan la falda típica y en la parte superior solo tienen puestos collares, pero no utilizan ropa interior, no utilizan playeras, no utilizan blusas, nada. Andan libres como Dios las trajo al mundo, solo cubriéndose con la falda, nada más. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera un tema general a nivel nacional? Habría un escándalo social, porque usted ni yo podríamos salir de esa manera, ¿verdad? Sería chocante para nosotras como las mujeres, para el hombre no, pero para la mujer sería denigrante el que tengamos que vivir ese tipo de escenarios. Sin embargo, antes la sociedad fue marginada y los españoles se aprovecharon de la ingenuidad e ignorancia de los antiguos mayas. Ellos no se podían comunicar por el mismo idioma, no tenían la misma forma de vida, no tenían el conocimiento de la utilidad que llegaron a tener algunos recursos. Los españoles vinieron a Guatemala y se llevaron muchos recursos importantes, minerales como el jade, el bronce, el zinc, se llevaron oro, se llevaron plata y ellos sacaron provecho de eso. Pero el maya
fue engañado. Dice la historia que al maya le trajeron espejos, imagínense ustedes. Le enseñaron una lanza, porque el maya no tenía ni eso. Sus instrumentos de guerra eran la punta de lanza, o sea, eran piedras afiladas. Ese era su instrumento de guerra, mientras el español ya traía armas. El maya no. Entonces los impresionaron y engañaron de tal modo que empezaron a robarse sus recursos. Entonces, la parte de la ignorancia logró y permitió que se asentara esta forma de discriminación. Gracias a Dios no fue por mucho tiempo, ¿verdad? Dice, luego viene otra faceta en donde empieza a surgir bastante interés por parte de la antropología, y es en el siglo XIX, aproximadamente en el año 1800, se daba el nombre de antropólogos a los estudiosos que se interesaban en investigar los aspectos impresionantes y misteriosos de la historia de la humanidad. Eran aquellas personas que se dedicaban a buscar los antecedentes más antiguos del hombre, se ocupaban en indagar de dónde llegaron los primeros pobladores del planeta. A estas personas les interesaba saber cómo llegó el ser humano a ser lo que es hoy. Querían encontrar los principios universales que regían la vida y la conducta humana. ¿Por qué quisieron hacer esto? Porque querían descartar la Biblia. No querían darle la atribución que merece Dios respecto a la creación del hombre y de la naturaleza. Ellos no aceptaban en esto. Entonces aquí claramente nos damos cuenta que eran ateos, es decir, personas que no creían en Dios. Entonces la mayoría de científicos son ateos, sepa usted, la mayoría de científicos. Vamos a estudiar dónde surge este debate, porque incluso desde el punto de vista étnico hay muchas personas que argumentan que la Biblia es una copia del Popol Vuh. O sea, ve hasta dónde ha llegado el ser humano, ¿verdad? Entonces, creo que estas son ideologías que se tienen dentro de la sociedad, pero algo muy importante es que nosotros debemos aprender a tener un criterio amplio. No lo comparto, pero lo respeto. Yo creo que esa debe ser los límites del respeto. Hasta acá nos quedamos con la clase de antropología.